Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el capítulo 5 de Calibán y la bruja de Silvia Federici, pero les voy a contar que hoy no lo vamos a terminar, va a haber un video con una parte 3, porque realmente es mucho lo que hay para decir, es mucho lo que Silvia Federici nos trae, así que no lo podíamos agotar en este último video. Bueno, en el video anterior, en la parte 1, estuvimos contando de cómo la Iglesia Católica proveyó una justificación moral para la conquista, con esto de que ponía a los nativos en contacto con la verdadera religión y que era la oportunidad para empezar a salvar su alma de esta vida pecadora que llevaban. Y también contamos cómo a esta visión que hay sobre los nativos al principio del buen salvaje, a partir de la segunda mitad del siglo XVI se empieza a imponer la visión del caníbal, que era este salvaje que tenía conocimiento de la guerra, con lo cual se justifica el recrudecimiento de la violencia. Entonces, ¿qué pasó en la segunda mitad del siglo XVI para que se diera este giro, ¿no? Siendo que antes la conquista había sido un poquito más benevolente. Bueno, una de las cosas que pasaron es que en 1545 se descubre la mina de Potosí junto con otras minas de oro, plata y mercurio. Y esto era fundamental porque la corona española necesitaba los metales para pagar por los bienes y alimentos que ya no producía. Hasta este momento, mediante el sistema de encomenderos, lo que hacían era someter a las poblaciones locales cobrándoles unos tributos altísimos, pero que aún así les permitían mantener sus economías de subsistencia. Pero a partir de este momento, entonces también la corona española empieza a apropiarse del trabajo de los nativos para las minas o para los obrajes, que eran talleres de manufactura para el mercado internacional, poniéndolos también en este papel de tener que proveer trabajo no asalariado, que como ya dijimos en videos anteriores, es la contracara del trabajo asalariado, y el capitalismo no puede funcionar sin que estén ambos. Bien, por lo tanto, esto, como tienen que explotar más, aumenta la violencia, y para esto la campaña de persecución a las idolatrías, es decir, a toda conducta, práctica o creencia que pusiera un tipo de límite a la imposición del Dios cristiano y de las relaciones capitalistas, empieza a ser perseguida. Por ejemplo, en 1562, el provincial Diego de Landa, en Yucatán, tierra azteca, inició una campaña anti-idolatría por la cual fueron juzgadas más de 4.000 personas, fueron juzgadas públicamente, fueron azotadas, muchas murieron, otras quedaron impedidas de trabajar por los castigos disciplinarios. Sobre todo, lo que se dañó profundamente fue su psiquis. Y con esta acción de Diego de Landa, lo que los españoles querían demostrar era que el Dios cristiano había llegado para imponerse y que el tiempo de los dioses locales había terminado. Es muy interesante entonces lo que pasa en 1560 en Perú, porque se desarrolla el movimiento que se llamó Taqui Ongoy, que fue un movimiento nativo milenarista que creían que había que formar una alianza panandina, es decir, que por primera vez los habitantes de los Andes pueden dejar sus diferencias de lado, porque recordemos que el imperio inca era un imperio y por lo tanto había muchas rispideces, había muchas enemistades hacia adentro, pero de repente se miran como los miraban los españoles, como indios, y se dan cuenta de que esa es su identidad en este momento. Entonces forman este movimiento de unión para revivir a las huacas, que eran los dioses locales, y decían que así las huacas iban a dar la vuelta al mundo y les iban a mandar enfermedades a los españoles e iban a restituir el orden anterior. Era un movimiento, por supuesto, ante todo anti-español. Duró más de 10 años hasta que sus líderes, Juan Chocné, Santa María y María Magdalena, fueron encarcelados, pero se extendió a Cusco, Lima, La Paz. Fue importantísimo, con una presencia femenina mucho más fuerte que de hombres, porque como dijimos en videos anteriores, las mujeres tenían más para perder frente a la conquista.
Takiongoi en quechua significa enfermedad del canto, porque lo que creían era que las huacas se apoderaban de algunas personas y las hacían cantar y bailar para echar al dios cristiano de sus cuerpos. Bueno, por supuesto que esto lo que genera es una muchísima más fuerte represión, ¿no es cierto? En 1567 el Consejo Eclesiástico de Lima dice que los sacerdotes cristianos tienen que empezar a perseguir la embriaguez, la superstición, tienen que destruir los lugares sagrados de las huacas, los talismanes, todo lo que remitiera a la religión anterior. Y el Sínodo de Quito de 1570 dice que había que perseguir a los médicos brujos que hablaban con las huacas y hablaban con el diablo. Por supuesto que todo era diablo para los españoles. Las huacas, los dioses locales, eran las montañas, las fuentes de agua, los animales en los cuales sus ancestros reencarnaban, y por eso les rendían, las ceremonias religiosas eran de manera colectiva. Los españoles entonces se dieron cuenta de que destruyendo a las huacas y a los lugares los lugares sagrados, se destruía también el tipo de relaciones que esta religión expresaba, las relaciones comunales, la relación con la naturaleza, que era sagrada, y también el tipo de relaciones agrícolas que llevaban adelante en la tierra, es decir, que también destruían su economía y por lo tanto su modo de subsistencia. Por eso ya desde 1550 habían empezado a perseguir todo lo que remitiera de alguna forma a las huacas. Por lo tanto, la campaña anti-idolatrías fue fundamental para instalar el capitalismo en América. Y esta mayor violencia y mayor persecución que trajo sirvió para que los españoles trajeran el sistema de reducciones, es decir, de desplazar a las poblaciones de sus aylus, sus comunidades, y llevarlas a otros reasentamientos donde los podían controlar con mucha mayor firmeza. Sin embargo, empezó a ser muy evidente al poco tiempo que los nativos se ponían una máscara de cristianización, pero cuando nadie los veía, seguían adorando a sus dioses locales. Entonces, a partir de 1619 y hasta 1660, lo que se implementó directamente fue la caza de brujas, tal como en Europa, en la cual murieron sobre todo mujeres pobres y ancianas que, obligadas por la tortura, por el dolor y por todas las crueldades que ya sabemos, terminaron admitiendo que adoraban al diablo, que se habían acostado con él, cuando realmente les era un concepto completamente desconocido, no sabían lo que era el diablo. La caza de brujas entonces se lleva adelante de la misma forma que en Europa. Se lee un edicto contra este pecado, después se dice un sermón, se empiezan a aceptar acusaciones anónimas, después se captura a los sospechosos y sospechosas, por supuesto que se los tortura para que confiesen y finalmente se los ejecuta de alguna manera. Muchas veces se los exiliaba, pero lo fundamental era algún tipo de tormento público que terminara en la muerte. Los hacían llevar cruces enormes en la espalda, los hacían caminar desnudos o desnudas por la calle con un pregonero diciendo sus crímenes, les cortaban el pelo, que para la gente andina era como la peor humillación, y les daban azotes. Con el azote de 9 nudos les podían dar 20, 40 y hasta 100 azotes. Dice Silvia Federici que estas ejecuciones públicas eran piezas teatrales, tenían un sentido aleccionador, igual que en la caza de brujas en Europa, y que lo fundamental entonces era crear un espacio de muerte para desalentar a otras posibles rebeliones. Esto, por supuesto, que destruyó los lazos comunales y las relaciones sociales que había hasta este momento. Dice Silvia Federici que, por ejemplo, en 1550 la mayoría de las personas admitían que
junto a su comunidad adoraban a las huacas, pero ya para 1650 la confesión era de brujería, lo que supone un crimen individual y en el ámbito privado, ¿no es cierto? Es decir, las religiones locales seguían vigentes, pero enmascaradas y en el ámbito de la privacidad. Bueno, habíamos dicho entonces que las mujeres fueron quienes más se resistieron a este tipo de relaciones capitalistas que se buscaba imponer. Antes de la conquista existía lo que Rita Segato llama un patriarcado de baja intensidad, es decir, por supuesto que las mujeres estaban en cierta inferioridad respecto de los hombres, pero por supuesto que ni por asomo la inferioridad que después trae el capitalismo, ¿no es cierto? Tenían sus propios ámbitos, sus propios lazos, eran valoradas en la comunidad como amas de casa, como alfareras, como costureras, como sembradoras, como conocedoras de medicina y de los poderes curativos de las plantas. Pero entonces, cuando llegan los españoles, lo que hacen es modificar este contexto, sobredimensionan la esfera pública, le quitan todo poder ciudadano y de voz a la esfera privada, a la cual al mismo tiempo son relegadas las mujeres, es decir, que ahora las mujeres no tienen ningún tipo de voz ni voto y por supuesto perdieron todo lo que son los lazos comunales. Muchos jefes comunales, para poder mantener algún tipo de poder, asumieron la propiedad de las tierras comunales y excluyeron a las mujeres del uso del agua y de las tierras comunes. Las mujeres fueron reducidas entonces a ser sirvientas, siervas. Y otra cosa que trajeron los españoles fue, por un lado, la destrucción de lo que ellos llamaban poligamia, que por supuesto que para los nativos no era visto de esa forma, y lo que trajo fue la destrucción de las familias y muchas mujeres quedaron todavía mucho más expuestas, y también la noción de propiedad privada sobre los hijos, instaurando la idea de hijos legítimos y de hijos extramatrimoniales. De hecho, cuenta Silvia Federici una anécdota que unos hombres europeos le preguntan a unos nativos ¿cómo no les molestaba esta actitud sexual de las mujeres de libertad? Porque entonces así no sabían si sus hijos eran verdaderamente de ellos. A lo que les responden algo así como, los hijos son de todos, son de la tribu. Y justamente esta era la idea, el principio fundamental de las sociedades matrifocales anteriores a la instauración del patriarcado, hace unos 7000 años atrás en el periodo neolítico, que eran sociedades jerárquicamente horizontales, organizadas alrededor del cuidado de la vida, no de la imposición de poder, y por lo tanto la figura central era la de la madre. Y había en las comunidades americanas muchos resabios de estas sociedades matrifocales, no matriarcales. Pero de esto vamos a hablar con mucha profundidad cuando hablemos del maravilloso libro de Casilda Rodríguez Bustos, El asalto al Hades. También en las comunidades nativas no había una concepción adultocéntrica del mundo y de hecho los jesuitas empiezan a ver en el excesivo amor de los nativos por sus hijos uno de los principales impedimentos para llevar adelante la conquista. Entonces empiezan a convencerles de infringirles castigos físicos. Por supuesto que la conquista trajo una degradación enorme para todos los pobladores, pero atacó con muchísima mayor fuerza a mujeres y niñas. De hecho, nuestro inmenso Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de América Latina, cuenta atrocidades que son irreproducibles, ejercidas hacia embarazadas, bebés y niñas. Bien. Por lo tanto, las mujeres se convirtieron en las principales enemigas de los españoles. Muchas se suicidaron y mataron a sus hijos, aconsejaban no bautizar a los hijos, no asistir a las instituciones religiosas españolas, no asumir los nombres dados por los españoles, rechazar la comida española, la vestimenta, rechazar todo lo español. Muchas asumieron entonces
la jefatura de sus comunidades ante el abandono de sus jefes locales, porque hubo muchos hombres que para mantener algún tipo de poder, por un cargo político o por una recompensa económica, entregaron a las mujeres de su familia para la prostitución. En este momento creció muchísimo la prostitución y ninguna mujer estaba a salvo del rapto o de la violación. La violación no solo que se veía como un derecho de los hombres sobre las mujeres, sino también como una estrategia de guerra y como una estrategia de diluir la raza. Por lo tanto, muchas mujeres se fueron a las punas, es decir, los lugares más altos de las montañas. Se escondieron ahí y se transformaron en guardianas de su comunidad y su religión. Por lo tanto, esto hizo que creciera el estereotipo de la bruja que, como dice la historiadora María Emma Manarelli, condensa la sexualidad femenina, el daño y el poder. En realidad lo que empieza a pasar es que muchas de las prácticas que los españoles veían como delito eran ejercidas por mujeres, es decir, las prácticas de las religiones sociales y las rebeliones hacia los españoles, y todo esto se empieza a condensar en la hechicería, que además era un delito del ámbito privado. Por lo tanto, persiguiendo mujeres, se perseguían todas estas prácticas delictivas y al mismo tiempo se aleccionaba a las mujeres sobre los nuevos roles de género que traía el régimen colonial. Entonces, la figura de la hechicera empieza a ser cada vez más respetada en las comunidades locales, cada vez la empiezan a buscar más como parteras, como curanderas. Empieza a crecer la figura de la vieja sabia. De hecho, hay muchas historiadoras como María Emma Manarelli, como Alicia Poderti, que dicen que justamente la clientela también de las hechiceras era mayormente femenina, por lo tanto, en lo que fue la hechicería se condensan muchas de las prácticas de resistencia hacia el régimen colonial que encontraron las mujeres y que llevaron adelante, y gracias a las cuales es que sobrevivieron muchas de los conocimientos de esta cultura y de esta religión. ¿Por qué decimos que la hechicería fue un crimen principalmente femenino? Bueno, por sus propias características, pero también, por ejemplo, María Emma Manarelli nos cuenta que en la segunda mitad del siglo XVII comparecieron 184 personas ante el Tribunal de la Santa Inquisición de Lima, de las cuales 11 personas fueron condenadas por hechicería y 11 hombres y 49 mujeres, ¿no? La diferencia es enorme. Bueno, hasta aquí la parte 2 del capítulo 5 de Calibán y la bruja de Silvia Federici, y nos reencontramos en la parte 3 del capítulo 5 de este maravilloso libro con el cual también vamos a terminar Calibán y la bruja. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax, Literaturas Feministas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse. Chao.